Listo, la pueden ver, ¿no? Sí, padre, podemos verlo. Muy bien, listo. Entonces, queridos hermanos, vamos a comenzar primero poniéndonos en la presencia de Dios. Vamos a pedir a nuestra Madre María, la Virgen Santísima, que nos acompañe esta noche, que nos ilumine, que nos ayude a entender mejor, cada vez mejor quiénes somos, cuál es nuestra identidad, qué cosa es lo que nos pide Dios y cómo podemos hacer para crecer en la fe y en santidad, especialmente en la vida conyugal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. tomar en el Como era en un principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, bienvenidos a todos. El tema que vamos a compartir esta noche tiene como título Unidad y pertenencia a equipos de Nuestra Señora. Y para comenzar, he querido partir desde el comienzo. Y el comienzo es el comienzo, comienzo. Me refiero a la creación, al momento en que Dios crea al ser humano, porque ahí esto comienza con una pareja. La creación comienza así, se crea el universo, se crea la tierra, se crea todo lo que existe, pero cuando Dios quiere culminar su obra y hace al ser humano, los hace hombre y mujer, como dice el libro del Génesis. Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y esta primera pareja tiene una característica peculiar, son semejantes a Dios, dice la Escritura. Y esta semejanza está presente desde el origen de la humanidad. Eh, También hay diferencias, por supuesto, entre hombre y mujer, las ha habido desde el comienzo, y por medio de esta pareja y de toda la humanidad, Dios va a seguir creando y mostrando su amor y llamando a la vida a nuevos seres humanos que van a estar conociendo a Dios durante su existencia. Y la semejanza que tenemos nosotros con Dios, no es que podemos hacer lo que Él hace, obviamente, no, no todo lo que Él hace ni en la forma como Él la hace. Nosotros somos criaturas y Él es Dios omnipotente, eterno, que existió desde siempre. Nosotros somos mortales, pero llamados a una vida eterna, nueva, porque Dios nos ha concedido esa gracia por medio de la salvación que hemos recibido por Jesucristo. Pero nosotros tenemos una capacidad que no tienen otras criaturas en la creación. Tenemos voluntad y por lo tanto tenemos capacidad de amar. En eso nos parecemos a Dios. Y eso es lo que existe desde el comienzo en una pareja, capacidad para amar. Y este amor se va a perpetuar ahí en esta pareja, que va a reflejar también el amor que existe en la Santísima Trinidad, que es una comunidad, así como una pareja es una comunidad pequeñita, la Santísima Trinidad es una comunidad de tres, donde el vínculo que los une es el amor, y que es siempre y será siempre lo más importante para nosotros que creemos en Dios. En esta comunidad de amor que es la Santísima Trinidad y a la cual nosotros somos semejantes, existe también comunión, entendimiento, un caminar juntos, un proyectarnos en la vida juntos. Pero ahora vamos a hacer un salto enorme desde el Génesis, desde este momento de la creación, bueno, un momento también en el que, si bien es cierto que Dios crea al hombre, a la mujer para que se amen, para que constituyan una familia, para que lo conozcan,
también les pide algo, les pide obediencia. Pero desde el comienzo fallan, no escuchan a Dios, desobedecen entre el pecado del mundo, etcétera. La historia la conocemos. Pero ahora sí vamos a dar un salto desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, porque en los Evangelios Jesús va a decir otra cosa, va a completar la revelación que Dios ha hecho en todo el Antiguo Testamento. Y en muchos pasajes evangélicos Jesús va a decir, en el pasado se dijo, pero ahora yo les digo. Por ejemplo, en el pasado se dijo, ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Y ahora yo les digo, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian. Si te golpean en una mejilla, presenta la otra. Entonces la revelación se completa con Jesús y él va a completar, explicar todo lo que se había dicho desde el comienzo, desde el inicio de la revelación. La humanidad también evolucionó en el entendimiento de muchas cosas y por eso cuando se habla de las parejas, ahora Jesús va a decir algo con respecto al amor conyugal. Va a decir lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Porque esta unión, esta unidad constituye un vínculo indestructible, inseparable, que se establece por el amor, obviamente, ¿no? Esto no significa que no van a haber dificultades, lo sabemos muy bien, a veces tenemos dificultades de relación o de lo que sea, a veces los problemas pueden ser más graves, inclusive a algunas parejas les lleva hasta la separación, pero en el plan de Dios lo que está es que este amor permanezca, se quede, sea un signo para los demás, sea un signo para el mundo, que el amor de Dios se manifieste en el amor que un hombre y una mujer se tienen cuando constituyen una familia y perseveran juntos en la fe durante toda su vida. Entonces, hermanos, si lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre y los ha unido a ustedes por su gracia, el amor que ustedes tienen viene de Dios, entonces el amor que se tienen también es eterno. Obviamente, nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor tiene limitaciones, pero no por eso es que no debamos tender a la perfección. Debemos tender siempre a la perfección, a querer ser santos, porque Dios lo pide, sean santos como yo soy santo, y vamos a tener que caminar juntos para eso. Entonces, cumplir la palabra de Dios como pareja, como matrimonio, y para eso vamos a necesitar ayuda de cualquier tipo para que este amor que ustedes se han profesado sea a prueba de todo. Ahora quisiera hacer un breve paréntesis, porque cuando se habla del tema del matrimonio, de la indisolubilidad sobre todo, yo he escuchado parejas que se quejan de nosotros los religiosos, porque nos dicen, ah, bueno, sí, pero ¿qué tal raza? Y ustedes sí se pueden salir de sus órdenes, pueden dejar el sacerdocio, pueden dejar la vida consagrada, y nosotros no, nosotros nos casamos y es para siempre, pues, ¿no? Entonces, parece que fuese una injusticia, ¿no? Pero en realidad no lo es. Y no lo es justamente por lo que acabamos de ver, por lo que representa el matrimonio, la unión del hombre y de la mujer desde el inicio de la creación. La vida religiosa es un ministerio, obviamente también tenemos un vínculo con el Señor que no debemos romper, pero tenemos otras formas y otros ministerios dentro de la iglesia. El matrimonio es el signo por excelencia del amor dentro de la iglesia y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es el valor que tiene el matrimonio, la familia, la espiritualidad conyugal en el plan de Dios y la vida religiosa también, pero el amor se manifiesta especialmente en las familias. En el mismo Nuevo Testamento, Jesús es presentado como sumo sacerdote en muchos pasajes. Sabemos que Él ofrece un sacrificio, el nuevo sacrificio, la alianza nueva y eterna.
Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por supuesto que sí. Pero Jesús también es presentado en la Escritura como el esposo de la iglesia. Y esta figura que se usa en la Sagrada Escritura, no es una explicación teológica ni nada, hace una nueva referencia al matrimonio. Porque así como Cristo es cabeza de su iglesia, dice la Escritura, también en el matrimonio, el esposo y la esposa se aplican a esta misma figura de un amor que se promete y se compromete también para poder vivirlo juntos. Entonces, Jesucristo sí es el Señor, es el sumo sacerdote, pero también es el esposo. Y si Él es el esposo, nosotros, cada uno de nosotros, somos la esposa. La iglesia es la esposa. Individualmente también somos la esposa porque mantenemos este vínculo de amor y de fidelidad con nuestro Señor Jesucristo. Y en la iglesia han habido muchas formas de ayudar a las parejas y de definir cómo es que estas parejas pueden vivir el amor. Para nosotros, por ejemplo, franciscanos, nosotros hemos nacido en el 1200 como religiosos, religiosas, las clarisas también. Fue una propuesta nueva, revolucionaria, junto con los dominicos, las primeras órdenes mendicantes en la historia de la iglesia y con una espiritualidad y una identidad nueva, distinta, salir a la calle, predicar el Evangelio, ser santos es posible para todos, Dios es accesible a todos, etcétera, etcétera. Entonces los laicos dijeron, bueno, ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué, no? Entonces, en esa época, junto con la primera orden y la segunda orden, también nació la orden franciscana seglar, que también son tan antiguos como nosotros, 800 años porque ellos también en la vida ordinaria, en la vida común, casados o solteros, querían seguir el carisma franciscano. En otras órdenes religiosas, institutos religiosos, ha pasado lo mismo también. El carisma se comparte. Pero Dios ha suscitado en su iglesia movimientos. Y uno de esos, el que nos interesa esta noche especialmente, es Equipos de Nuestra Señora. Esto ha nacido por inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha suscitado algunas parejas junto con el padre Cafarel iniciar esta aventura. Y esta aventura no es simplemente una idea loca que se les ocurrió a algunas personas, sino que tiene sus características propias, peculiares, especiales. Ahora también vamos a mencionar velozmente algunas, porque tiene una identidad propia. Equipos de Nuestra Señora tiene una personalidad única dentro de la iglesia. No somos ni mejores ni peores que otros. Es lo que el Espíritu Santo ha suscitado. Y el Espíritu Santo que ha suscitado eso ya hace muchos años, sabemos cómo se ha expandido equipos de Nuestra Señora en todo el mundo, el Espíritu Santo también ha suscitado en sus corazones la llamada a pertenecer al movimiento. Entonces no es solamente el nacimiento inspirado, sino que también la llamada, la vocación, el poder pertenecer a equipos de Nuestra Señora y la respuesta que ustedes han dado y que nosotros conciliarios también hemos dado, es una moción del Espíritu Santo. Estamos próximos a celebrar Pentecostés, entonces deberíamos estar agradecidos al Espíritu que hace tantas maravillas en nosotros. Fíjense cómo nos ha llamado y nos ha reunido. Entonces, la primera cosa que tenemos que considerar es esta inspiración que viene de parte de Dios por medio de su Espíritu. Lo segundo, cuando las primeras parejas se encontraron con Padre Cafarel y tenían que discernir qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer, etcétera, etcétera, lo normal que puede ocurrir al comienzo de una experiencia así, el padre Cafarel les dijo dos palabras
que creo que debemos tenerlas muy presentes. Busquemos juntos. El sacerdote y las primeras parejas tenían que discernir algo. Y les dijo el padre Cafarel, busquemos juntos. Y hoy en día, también, hermanos, tenemos que seguir buscando juntos, porque el Espíritu renueva, ha renovado también equipos de Nuestra Señora en todas estas décadas, han sabido discernir nuestros líderes por dónde llevarnos, cómo estudiar los temas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que seguir buscando juntos, como movimiento, como región, como sector, como equipo, como pareja. También tenemos que seguir buscando juntos ahí. Buscando juntos cómo responder a esta llamada que nos ha hecho Dios en equipos de Nuestra Señora, manteniéndonos fieles a lo que nos pide el movimiento y a lo que nos enseña el movimiento, porque ese es el carisma, la característica propia de cómo vivir nuestra fe dentro de equipos de Nuestra Señora. Entonces, inspirados por el Espíritu, caminamos juntos, buscamos juntos a ver por dónde nos lleva el Espíritu acá en el Perú, en cada zona del Perú, donde quiera que estemos, y cómo el equipo de Nuestra Señora se hace presente dentro de cada iglesia local. Porque efectivamente somos iglesia. Una cosa bellísima en equipos de Nuestra Señora es que no somos un grupo parroquial, somos un movimiento. Entonces nuestra presencia es más amplia, no está circunscrita a un solo lugar, sino que pertenecemos a muchas cosas. Pertenecemos a equipos de Nuestra Señora, pero también podemos participar en nuestra parroquia, dar nuestro testimonio, aporte, como muchísimos de ustedes hacen. Y esta vida dentro de la iglesia es también la vida dentro de nuestros equipos. Esta intuición de tener un conciliario sacerdote y las parejas es una imagen de la iglesia que queremos representar en medio de la sociedad. Es una iglesia en chiquito, pero es una iglesia completa. Es una iglesia que camina junta, que discierne junta, porque el, el- el movimiento está orientado hacia la santificación de los matrimonios, viviendo la espiritualidad conyugal, pero nosotros no estamos los conciliarios ahí mirando cómo ustedes se santifican, sino que también nos santificamos con ustedes, porque el movimiento es una riqueza enorme para nosotros. Y en ese sentido, somos iglesia en nuestro equipo, estamos en la iglesia donde está nuestro equipo completo y manifestamos así la presencia del movimiento y de esta inspiración del Espíritu Santo. Otra característica interesantísima es que somos muchos, estamos creciendo, ustedes lo ven en distintos lugares, estamos no sé en cuántos países, en todos los continentes, por todas partes estamos. Y al mismo tiempo somos pocos, porque un equipo son pocas parejas y un conciliario. Y somos muchos porque somos muchos equipos. Pero este doble tipo de manifestación de los equipos en la iglesia, a mí me parece bellísimo, porque partimos de lo pequeño para poder compartir, estudiar, profundizar en nuestra fe, y después pasamos a las siguientes escalas un poco más grandes para mantener unida la vida del movimiento en cualquier lugar donde estemos. Esta también es una inspiración del Espíritu Santo. Y ser muchos y pocos abre posibilidades enormes al movimiento para manifestar su presencia y también para seguir creciendo. Los puntos concretos de esfuerzo. ¿Cuántas veces nos han hablado, ¿no? Desde que entramos al movimiento, y de repente a alguno le sonó eso de esfuerzo, esfuerzo, pero que me va a cansar, que eso es una fatiga grande. ¿Qué cosa tendré que hacer? ¿Por qué me tengo que esforzar?
Y en realidad no es el esfuerzo, no es la fatiga, sino son las herramientas que nos da el movimiento para poder mantenernos fieles en nuestra identidad. No es lo único, obviamente, los puntos concretos de esfuerzo, pero son el día a día. Y son el día a día en una espiritualidad conyugal que va a lo esencial. Y porque va a lo esencial, es simple. Y porque es simple, entonces funciona. La vida espiritual no es una cosa compleja, es una cosa simple. Simple en el sentido, como lo presentan los equipos, necesitamos orar individualmente, necesitamos orar en pareja, necesitamos acercarnos a la palabra, necesitamos la vida sacramental, necesitamos la Eucaristía dominical, necesitamos a nuestros hermanos y hermanas, encontrarnos con ellos en nuestro equipo, por supuesto que sí. Y ahí viene nuestra parte de colaboración con la gracia, a la cual llamamos esfuerzo, viviendo una espiritualidad conyugal simple desde el punto de vista práctico, pero que requiere obviamente trabajo personal, fuerza de voluntad, ganas que a veces se nos van, ¿no? Ya sea por la oración, por el tema de estudio, por la sentadita o por muchas otras cosas que sabemos que son parte de nuestra vida. No es algo que tenemos que cumplir, sino es el modo de vivir nuestra identidad como equipo de Nuestra Señora. Entonces, no son una carga, no son una fatiga, son la ayuda que Dios nos da para la llamada que hemos recibido a ser parte de equipos de Nuestra Señora. Otra del Padre Cafarel. Los equipos de Nuestra Señora tienen como fin esencial ayudar a las parejas a tender hacia la santidad. Ni más ni menos. Así decía el Padre Cafarel, que parece que él iba al grano en todo, directo, directo, ¿no? Y es verdad, a eso tendemos todos, a la santidad. Un camino hacia la santidad que encontrará sus momentos de dificultad, de agotamiento, de cansancio, de crisis, de estrés, de dudas en la fe, de problemas en la vida matrimonial, de mil cosas, mil cosas. No estamos ajenos a ninguna de esas cosas. No es que por ser parte de equipo de Nuestra Señora ya somos inmunes a los problemas de cualquier otra pareja que de repente ni cree en Dios. No, podemos tener exactamente las mismas dificultades, pero sí hay una gran diferencia. Podemos tener los mismos problemas, pero el Espíritu Santo está presente. Y si nos mantenemos fieles a lo que los equipos nos piden y sabemos recurrir a nuestros hermanos, podemos superar las cosas que tenemos, seguramente. Porque el Señor que nos ha llamado a vivir este camino de santidad, a ustedes en la vida conyugal y a nosotros en la vida consagrada, el Señor nos da la gracia para poder culminar y llegar a la meta. Y la meta es la santidad. Y esa es una chamba que termina pues, el día que nos morimos, porque antes no se acaba, ¿no? Entonces, vamos a tener que estar ahí, seguir, amarnos y ahí perseverar en el camino que el Señor nos ha presentado. Los equipos de Nuestra Señora están constituidos por parejas cristianas, unidas por el sacramento del matrimonio, como todos ustedes, y siguen los objetivos y la metodología del movimiento. Entonces, yo he querido presentarles esta frase, hermanos, porque es importante no desvirtuar lo que somos. Yo no creo que esté ocurriendo, pero podría pasarnos que de repente comenzamos a cambiar alguna cosa o ceder, o esto sí me gusta, esto no me gusta, pero el equipo de Nuestra Señora tiene una identidad clarísima, clarísima. Y por eso, hermanos, nosotros seguimos los objetivos, caminamos según la pedagogía y la metodología del movimiento. Y sabemos que esto no es capricho de alguien, sino que viene del Espíritu Santo, que se ha manifestado
en nuestro movimiento. Y la prueba de eso son los frutos que se ven acá, en el Perú, en el movimiento, en otros países. Algunos de ustedes lo habrán visto. ¿Cuántos frutos de conversión, de santidad en las parejas, de perseverancia, de amor a equipos de Nuestra Señora? ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado literalmente de cero, ¿no? En equipos, sin saber qué era, cómo funcionaba, qué cosa nos iba a pasar más adelante, y después poco a poco hemos entendido la riqueza de esta llamada a ser parte de equipos de Nuestra Señora. Por eso la fidelidad a lo que somos. Tengo una cita bíblica que quería compartir con ustedes. Es un poquito larga, pero creo que vale la pena, ya proyectándonos hacia el final de esta presentación. Es de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Y hermanos, es así. Ustedes son el cuerpo de Cristo. En equipos de Nuestra Señora se manifiesta el cuerpo de Cristo. En equipos de Nuestra Señora se manifiesta esta diversidad enorme entre los miembros, porque una mano no es ojo y no es pie y no es nariz y no es boca y tampoco es corazón. Cada uno tiene funciones, cualidades distintas. Lo vemos hasta dentro de nuestras familias. Entonces, hermanos, esta diversidad a nosotros nos enriquece, porque la iglesia es así, diversa, multiforme y llena del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto se manifiesta también en nosotros, en equipo de Nuestra Señora. Y si somos distintos, somos complementarios. Aunque no estemos en el mismo equipo, somos parte del mismo cuerpo que se llama Iglesia y equipos de Nuestra Señora. Y por eso, hermanos, eh, acá se referencia un poco al dolor, a lo que puede sufrir uno de los miembros y al éxito que pueden tener otros. Y si somos un cuerpo, tenemos que ser sensibles a sentir todo esto. Por eso, entre nosotros, como en cualquier otro grupo también o movimiento, debemos desterrar la murmuración, los chismes, las críticas a la espalda, porque cuando podemos hablar con un hermano, podemos hablar claramente de frente para ayudarlo, los juicios, las envidias, los celos y tantas cosas que son amenazas para todos nosotros en cualquier contexto, también para los religiosos, obviamente, pero que destruyen al cuerpo, destruyen la unidad y destruyen el amor. No en vano, después de este texto que acabamos de compartir y de leer, que habla sobre la unidad en el cuerpo, lo que sigue es 1 Corintios 13, que es el himno al amor, que seguramente muchos de ustedes han escuchado el día de sus matrimonios. Entonces, se presenta la unidad, sí, pero fundada en el amor. No solamente en el amor de las parejas, sino en el amor que debemos tenernos dentro de nuestros equipos y en toda nuestra región también para crecer juntos y fuertes, porque es lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos pide como equipos de Nuestra Señora.
Entonces, hermanos, algunas conclusiones para terminar con esta presentación. Lo primero que tenemos que apreciar, hermanos, la llamada a ser parte de equipos de Nuestra Señora. De repente no lo hacemos muy a menudo, pero deberíamos tomarnos tiempo también para en nuestra oración darle gracias a Dios por ser parte de equipos de Nuestra Señora. Agradecerle por habernos llamado, agradecerle por nuestros equipos, por las parejas que hemos conocido. De repente hemos cambiado de equipo por ahí o algo ha pasado, hemos tenido que irnos nosotros mismos a algún otro lado, pero siempre hemos encontrado quien nos acoja y debemos apreciar muchísimo ser parte de equipos de Nuestra Señora. Podríamos decir que hasta estar orgullosos de ser parte del equipo de Nuestra Señora por lo que ofrece a la iglesia, pero simplemente para darle gracias a Dios y glorificarlo a Él, no porque seamos mejor que otros movimientos ni nada, simplemente porque Dios nos ha llamado aquí y nos quiere unidos. Lo segundo, tener clara nuestra identidad. Nosotros tenemos principios, características que debemos conservar y mantener con fidelidad, porque no es simplemente el siempre se hizo así y como siempre se hizo así, tenemos que seguir haciéndolo así por toda la eternidad y no podemos cambiar nada porque eso es fidelidad. En algún caso podría ser, ¿no? De repente una mentalidad tan cerrada nos lleva a no escuchar al Espíritu y a no dejar renovarnos. Pero nuestra fidelidad y nuestra identidad tienen que ser también creativas, dejarnos guiar por el Espíritu. Y eso no significa que cada uno va a hacer lo que quiere, ¿no? Por eso tenemos líderes en nuestro movimiento que elegimos cada cierto tiempo, van cambiando, etcétera, para las distintas responsabilidades. Y juntos, por eso ese busquemos juntos, es el motor que nos impulsa a encontrar caminos para equipos de Nuestra Señora, en particular en Perú y en comunión y en armonía con el resto de equipos en todo el mundo, por supuesto. Seamos un cuerpo, entonces, en cada equipo, en cada sector, en nuestra región, con el resto de los equipos de Nuestra Señora en el mundo, en nuestros hogares, también, por supuesto, es el primer lugar donde tenemos que ser un cuerpo donde se manifiesta principalmente el amor, que es el eje central de toda la Sagrada Escritura y de toda nuestra vida de fe, pertenezcamos o no a equipo de Nuestra Señora, el amor es lo que nos identifica a nosotros como cristianos. Entonces, queridos hermanos, vamos a dejar que María nos inspire siempre. Por eso se pensó tenerla presente. Equipos, sí, espiritualidad conyugal, sí, tenemos nuestro modo de trabajar, pero somos equipos de Nuestra Señora. Que ella siga orando, intercediendo por nosotros, guiando, pidiéndole a su Hijo el Espíritu Santo para que nos mantengamos fieles a nuestros equipos, en equipos de Nuestra Señora, y podamos así glorificar a Dios y alcanzar la meta. En el caso de ustedes, la santidad en el matrimonio, en el caso de nosotros, la santidad también en nuestra vocación como religiosos. Amén, hermanos. Amén. Muchísimas gracias al padre Hugo. Queremos aprovechar este gran auditorio para que si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, lo pueda hacer en este momento, aprovechando este compartir que estamos teniendo. Pueden abrir sus micros y de repente para hacer las preguntas correspondientes. Padre Hugo, buenas noches.
Somos Rocío y Luis Pérez del equipo 24 del sector Lima E. En primer lugar, agradecerle por tan maravillosa exposición con respecto a lo que es la pertenencia en el movimiento. Padre, usted ha manifestado que sí, pues la creación de este movimiento es una inspiración del Espíritu Santo y también la metodología del movimiento hace de que este movimiento no sea tan apegado, por decirlo de una manera, a las parroquias, ¿no? ¿De qué manera o cuál cree usted que podría haber sido el- esta razón y cómo podríamos hacer entender a algunos conciliarios de que el movimiento no es netamente parroquial? Gracias, gracias hermano Luis por la pregunta. Bueno, si algún sacerdote de repente no entiende, es porque quizás tenemos que explicarle mejor la historia del movimiento, cómo nació, cómo surgió, cómo se inspiró, por qué no es un movimiento parroquial, por qué los equipos de Nuestra Señora están presentes en la iglesia, pero no necesariamente vinculados a una parroquia para no depender de un trabajo pastoral específico. Lo nuestro es el testimonio, es un caminar juntos hacia la santidad en la vida conyugal. Entonces, yo creo que es eso, simplemente un problema de no entendimiento quizás o desconocimiento de la historia o de nuestra identidad que hay que compartir con ellos. Obviamente hay muchos sacerdotes que ven un movimiento, entonces un grupo comprometido, serio, parejas formadas, entusiastas, y que párroco no va a querer decirles, bueno, ya pues ustedes encárguense acá en mi parroquia de la preparación de los novios o asuman tal o cual cosa porque ven gente que es comprometida, hermanos de fe, gente que reza, etcétera. Pero no es directamente lo nuestro. Yo he insistido un poco en el tema de la renovación del espíritu, lo he compartido con mi equipo, con el que nací, con el equipo de pilotaje que acompaño acá en Trujillo, porque equipo de Nuestra Señora, como yo lo conocí al inicio, ahora ha cambiado bastante en muchas cosas, porque se ha dejado renovar por el espíritu. Y desde el ERI han habido muchas iniciativas para renovar, ha habido apertura, los temas de estudio, la participación de los equipos en actividades pastorales, en colaboración con parroquias, el salir un poco más al encuentro del otro. Hay cosas en las que los equipos se han renovado bastante y eso me parece una bendición increíble, o sea, cómo nuestros líderes se siguen dejando guiar por el Espíritu Santo para conducirnos, ¿no? Y eso es lo que habría que presentar a los sacerdotes en las parroquias cuando nos toque estar con ellos y compartirles, ¿no? Acá en Trujillo estamos comenzando y obviamente hay muchos que no conocen todavía bien equipos de Nuestra Señora y hay que estar compartiéndoles. Hay otros movimientos de parejas que nos ven como una amenaza también porque piensan que le vamos a quitar gente, pero, pero es así, ¿no? Son carismas distintos, ¿no? Y el Espíritu nos ha suscitado para estar en la iglesia, así que hay que seguir adelante. Gracias, padre. De nada, hermanos. Padre, buenas noches. Una consulta, ya digamos, tocando el tema de que nosotros no pertenecemos a ninguna parroquia. ¿Qué tanto, digamos, podemos involucrarnos como equipo, digamos, en la parroquia de nuestro conciliario para que, digamos, no sé, o sea, capaz él se sienta más que nosotros estamos, digamos, integrándonos a su parroquia o no se debe hacer? ¿Cuál sería, digamos, el lineamiento?
Bueno, yo tengo entendido que no hay una prohibición de participar en la parroquia, sino más bien una invitación a involucrarnos en alguna cosa. Pero hay que tener claro que podemos colaborar, podemos ser apoyo, como ya ocurre, como equipo en una cuestión específica, concreta, como parejas que apoyan en alguna parroquia, en alguna cuestión concreta también, pero no hay que perder nuestra identidad. O sea, no podemos dejar de ser lo que somos. Somos equipo de Nuestra Señora primero y obviamente también participamos en una parroquia, de repente apoyamos en un retiro, en la organización parroquial, en la gestión, en la administración, en la catequesis o en cualquier cosa, pero siendo equipos de Nuestra Señora. O sea, lo importante es mantener el balance y no perder la identidad. Bien, hablando con franqueza, cuando las cosas no se ponen bien en la balanza, corremos riesgo de perderlo todo o de perder lo que somos. Yo he visto conciliarios, he conocido en algún evento internacional hace tiempo, que los conocí religiosos y terminaron siendo diocesanos. Y por equipos de Nuestra Señora, porque se sentían más libres, entre comillas, de trabajar para equipos siendo diocesanos que siendo religiosos. No lo veo mal, pero ahí hay un problema de identidad. Y eso es lo que debemos evitar. O sea, no perder nunca nuestra identidad, lo que somos, nuestros principios, valores y al mismo tiempo poder servir a la iglesia. Por supuesto que sí. Claro que podemos hacerlo, pero tenemos que tener bien claro quiénes somos. Gracias, padre. De nada, hermanito.